Aquella noche, mientras una tormenta furiosa golpeaba los ventanales de la ciudad, Leon Harwell tomó la decisión que marcaría su destino para siempre. No fue en una junta de negocios ni en medio de una negociación millonaria, fue en su sala, con el teléfono en la mano, donde el hombre más poderoso de la costa este eligió destruir el mundo de la única mujer que lo amó sin condiciones. Y ni todo su dinero, ni su apellido, ni su imperio podrían salvarlo de lo que vendría después. Durante años, Leon Harwell había sido el rostro del poder. Heredero del conglomerado Harwell de Mingen, con presencia en más de 30 países, su influencia era palpable, desde los rascacielos de Manhattan hasta los paraísos fiscales del Caribe. A sus 40 años, era joven, apuesto, y su fortuna rivalizaba con los nombres más temidos de Wall Street. En las revistas de negocios, su rostro aparecía junto a titulares como el nuevo rey del capital o el genio detrás del imperio imbatible. Pero bajo esa imagen cuidadosamente construida, León llevaba una lucha silenciosa. Un vacío que lo devoraba en las noches más largas, cuando las luces se apagaban y las voces de los aduladores se desvanecían. Un vacío que, con el tiempo, fue llenado por una mujer prohibida. Antes de que el caos estallara en su vida, existía Nora Audrey Harwell, su esposa. La mujer que nunca buscó su dinero, ni su apellido. La conoció en una conferencia sobre desarrollo social en Ámsterdam, donde ella hablaba sobre la rehabilitación de comunidades desplazadas. León, quien por protocolo asistía en representación de la Fundación Harwell, quedó fascinado con su autenticidad. Nora era todo lo que las otras mujeres del entorno de León no eran: genuina, comprometida y ajena al brillo superficial del mundo corporativo. Durante 4 años, fueron una pareja envidiada. Mientras él cerraba acuerdos multimillonarios, Nora transformaba barrios marginales en centros comunitarios. Su amor parecía resistente a todo, al escándalo, a las presiones sociales, a la diferencia de mundos. Hasta que ella quedó embarazada. Fue entonces cuando las grietas comenzaron a abrirse. Nora llevaba 7 semanas de gestación cuando apareció Juliette Barnes. Juliette era ambiciosa, elegante y peligrosamente encantadora. Una diseñadora de modas emergente con orígenes modestos y una voluntad de hierro. Había llegado a Nueva York con una maleta prestada y un sueño: ser la mujer más influyente de la ciudad, sin importar a quien tuviera que destruir en el camino. Lo vio a él, Leon Harwell, por primera vez en una gala benéfica. Aquel encuentro casual no fue un accidente. Juliette llevaba semanas estudiando sus movimientos, su círculo, sus gustos. Y esa noche, con un vestido de terciopelo negro y una mirada calculada, captó su atención. Con apenas unas palabras, lo sembró en su cabeza como una espina que no podría arrancarse. Lo que siguió fue un juego de seducción, cada movimiento planeado al milímetro. León, acostumbrado a dominar cada conversación y cada sala, se encontró seducido por el misterio, por la adrenalina, por la libertad peligrosa que Juliette le ofrecía. Mientras Nora preparaba la habitación del bebé, ilusionada con la nueva etapa de sus vidas, León se perdía en encuentros furtivos, alimentando un deseo que lo llevaría a tomar la decisión más cruel y cobarde: traicionar a la única persona que realmente lo conocía. Porque no fue el amor lo que lo llevó a elegir a Juliette, fue su propio ego, su miedo a convertirse en algo más que un titán de los negocios, un esposo, un padre, un hombre común. Y esa elección lo perseguiría más allá de las portadas, más allá de los contratos, más allá de cualquier fortuna que pudiera acumular. Las semanas que siguieron a ese primer encuentro fueron un torbellino para Leon Harwell. Juliette Barnes no era solo una aventura, era una escapatoria. Cada vez que la veía, sentía que dejaba atrás la carga de ser el heredero del imperio Harwell, el esposo ejemplar, el hombre que el mundo había encasillado en la perfección. Con ella, podía ser simplemente León, aunque eso significara traicionar todo lo que alguna vez fue importante para él. Mientras tanto, Nora sentía como algo comenzaba a desmoronarse en su hogar. No era solo la frialdad en las respuestas de León ni las excusas constantes sobre viajes imprevistos. Era una intuición dolorosa, esa voz silenciosa que susurra cuando el amor empieza a morir en silencio. Aún así, Nora no se rindió. Pese al cansancio del embarazo, organizó cenas especiales, decoró la habitación del bebé con sus propias manos,
Incluso comenzó a escribirle cartas a su futuro hijo, donde le hablaba de su padre como el héroe que alguna vez creyó que era. Pero los ojos de León ya no estaban puestos en su familia. Estaban en Juliette, quien tejía su red con precisión quirúrgica. Nunca le pidió nada directamente, pero dejaba caer frases estratégicas. Si tuviera un socio como tú, podría revolucionar la industria de la moda, o nadie entiende mi visión como tú lo haces. Era inteligente. No lo presionaba. Lo inspiraba. León, seducido tanto por su belleza como por la ilusión de un nuevo legado empresarial, comenzó a desviar recursos y tiempo para apoyar a Juliette en su nueva marca, Barnes Studio. Al principio, se trataba de consejos, conexiones y reuniones discretas. Pero pronto, también hubo dinero. Mucho dinero. Dinero que debía estar destinado a proyectos de la Fundación Harwell, al centro de salud que Nora había impulsado en zonas marginadas, dinero que ahora iba a cubrir eventos exclusivos, influencers y costosos estudios de diseño. Alexander Crane, el director financiero de Harwell de Mingen y amigo personal de León desde la universidad, fue el primero en advertir los desajustes. En una noche lluviosa en el despacho del piso 84, lo enfrentó. «¿Qué está pasando contigo?», preguntó con tono firme pero sincero. «Los números no cuadran, y estás ausente. Nora me llamó anoche. Está preocupada. No duermes en casa y evades cada reunión importante. ¿Qué demonios estás haciendo?». León no supo qué responder. En su mente, las justificaciones eran infinitas, pero en su corazón, solo había vacío. Nora, por su parte, decidió que no podía quedarse cruzada de brazos. Con el alma hecha jirones, contactó a una antigua compañera de universidad, la abogada Maya Ferretti, ahora una de las mejores especialistas en derecho familiar y privacidad digital de Nueva York. Maya escuchó con atención cada detalle: las ausencias, las mentiras, el perfume ajeno en la ropa de León, los cambios en sus cuentas conjuntas. «No actúes por rabia», le dijo. «Actúa por verdad. Porque tu hijo merece nacer en una vida sin mentiras». Nora sintió esa frase como una bofetada y un abrazo al mismo tiempo. Y fue entonces cuando tomó una decisión que cambiaría todo. Contrató a un investigador privado. No porque quisiera venganza, sino porque necesitaba saber, con certeza, quién era realmente el hombre que compartía su cama. Esa misma noche, mientras Nora intentaba dormir en la soledad del ático, León se encontraba en un penthouse alquilado en Tribeca, riendo con Juliette mientras brindaban por una nueva campaña que ella planeaba lanzar en París. El mundo de uno se desmoronaba, mientras el del otro se elevaba sobre los restos. Pero ninguna mentira puede sostenerse para siempre. Y la tormenta apenas comenzaba a rugir. Durante los siguientes 10 días, Nora vivió atrapada en una espera insoportable. Cada sonido en su teléfono, cada notificación, hacía que su corazón se detuviera. El investigador, Daniel Rosenthal, un hombre de pocas palabras y mirada seria, le había dicho que no tardaría, que en menos de 2 semanas le tendría respuestas. Pero para Nora, cada día era una eternidad. León, por otro lado, vivía en una burbuja fabricada por el deseo. Con Juliette todo parecía emocionante. Sus días eran un desfile de eventos de moda, catas de vino y escapadas secretas a Montauk. Se sentía joven, invencible, libre. Pero no era más que un reflejo distorsionado de libertad, uno que lo mantenía alejado de lo que realmente importaba. En uno de sus escasos regresos al ático, encontró a Nora dormida en el sofá, con la mano sobre su vientre. Se quedó viéndola por un momento. El contorno de su cuerpo cambiante, la serenidad de su rostro pese a la angustia, y algo se estremeció en su pecho. Pero no dijo nada. No la despertó. Se dio media vuelta y se encerró en su despacho. Esa misma noche, mientras León se sumía en sus pensamientos, Nora recibió el mensaje que temía. «Tenemos lo que necesita. Podemos reunirnos mañana a primera hora». Temblorosa, respondió que sí. Se quedó despierta toda la noche, repasando mentalmente cada escena, cada mirada esquiva, cada excusa mal dicha. Aunque su corazón ya lo sabía, necesitaba verlo.
En una cafetería discreta de Brooklyn, Daniel le entregó un sobre. Su interior contenía fotografías. Instantáneas dolorosas y claras. León, tomándole la mano a Juliet al salir de un restaurante de lujo, abrazándola en la entrada del penthouse secreto, entrando juntos en un hotel boutique en el distrito financiero. La evidencia era incuestionable. Nora no lloró en ese instante. Se quedó inmóvil, como si su alma se hubiera desprendido de su cuerpo. «Gracias», dijo con voz baja. Daniel asintió. «Lamento que fuera esto. Pero ahora, al menos, sabe la verdad». Esa noche, Nora esperó a León sentada en el sofá, las luces bajas, el sobre con las fotografías sobre la mesa. Cuando él entró, con su abrigo aún mojado por la llovizna, notó el ambiente extraño al instante. «Nora», dijo, como si no la reconociera. Ella lo miró directamente, sin una pizca de dramatismo, sin gritar. Solo con el tipo de dolor que corta más que cualquier acusación. «¿Es ella, Juliet Barnes?», preguntó, señalando el sobre. León lo abrió. Sus manos temblaron al ver las imágenes. Sintió que el mundo se le venía abajo, no por las fotos, sino por la mirada de Nora. Ya no había amor en sus ojos. Solo decepción. «Estoy embarazada de tu hijo, León. Y mientras yo pensaba que planeábamos una familia, tú planeabas una doble vida». Intentó hablar, balbucear alguna excusa. Pero nada salió. Nora no esperó su respuesta. Se puso de pie, colocó una mano sobre su vientre y dijo: «Te amé de verdad. Pero no voy a permitir que este bebé crezca en medio de mentiras. Decide qué tipo de hombre quieres ser. Porque la imagen de padre ejemplar ya no la tienes». León se quedó solo, con las fotos esparcidas sobre la mesa y un silencio que lo envolvía como un juicio silencioso. Juliet, ese mismo día, le había pedido que considerara invertir una suma millonaria para expandir Barnes Studio a Europa. Y en ese momento, León empezó a preguntarse si realmente sabía en lo que se había metido. Porque las mentiras, las traiciones y el juego de poder estaban a punto de volverse incontrolables. León Harwell no respondió al ultimátum de Nora. En lugar de enfrentar sus errores, eligió el silencio. Pasaron los días y él se refugió en su oficina, sumido en el caos mental que él mismo había provocado. Ni las reuniones con inversionistas ni los reportes trimestrales lograban capturar su atención. Su mente volvía una y otra vez a la escena del sofá, a la mirada de Nora, a esas fotografías que lo enfrentaron con la verdad que había negado por demasiado tiempo. Pero Juliet, por el contrario, avanzaba con determinación. Consciente de que León estaba tambaleando, decidió intensificar su juego. Se presentó sin avisar en la torre Harwell de Mingen, vestida con un traje rojo intenso que atrajo miradas y rumores. Fingió seguridad, como si ya fuera parte del círculo íntimo del poder. Alexander Crane, siempre atento, la interceptó antes de que llegara al despacho de León. «¿Busca a alguien?», preguntó con cortesía firme. «Estoy aquí para ver al señor Harwell. Es un asunto urgente relacionado con nuestra futura alianza empresarial», dijo Juliet, sin pestañear. Alexander entrecerró los ojos. No había oído una palabra oficial sobre tal alianza. Apretó la mandíbula. «Déjeme verificar si está disponible». Entró a la oficina de León sin tocar, algo que no solía hacer. «Está aquí», dijo. «Juliet Barnes. Dice que tienen un negocio en común. ¿Quieres que la deje pasar?» León levantó la vista, cansado. Dudó un segundo, y luego asintió. Juliet entró como si fuera la dueña del lugar. «Hola, amor», dijo en voz baja, sin importarle la mirada desconfiada de Alexander. Una vez a solas, desplegó unos documentos sobre el escritorio. «Quiero formalizar nuestra sociedad. Si invertimos en grande ahora, antes de la Semana de la Moda de París, podemos duplicar nuestra visibilidad. Ya tienes la estructura. Solo falta tu firma». León la escuchaba, pero sus pensamientos estaban lejos. «¿Y si no firmo?», preguntó finalmente. Juliet parpadeó, sorprendida. «¿Cómo que si no firmas?».
León, tú crees en esto. Crees en mí. Creía. Pero mi mundo se está cayendo a pedazos, Juliet. Y no estoy seguro de que no hayas ayudado a empujarlo. Ella cambió su tono al instante, de seductora a dolida. ¿Ahora dudas de mí? Después de todo lo que hemos vivido. No estoy seguro de qué hemos vivido. Lo que sí sé es que mi esposa me pidió que eligiera. Y no le respondí. Juliet, al ver que el control se le escurría, suavizó su voz. Te amo, León. No soy Nora. No soy la mujer que te juzga ni la que quiere que cambies. Yo te acepto como eres. Ambicioso. Imparable. Conmigo puedes ser libre. Esa palabra, libre, lo golpeó como un eco vacío. Libre de todo, sí, incluso de sí mismo. Esa noche, impulsado por la incertidumbre y por un deseo desesperado de control, León volvió al ático para hablar con Nora. Pero la encontró ausente. La única nota sobre la mesa era breve y directa. Estoy en el hospital. El bebé y yo estamos en observación. No te preocupes, está todo bajo control. Nora. El corazón de León dio un vuelco. Había pasado tanto tiempo absorto en su propia caída que no se había dado cuenta de que su esposa estaba en riesgo. Se apresuró a salir, su mente nublada por el miedo. Pero al intentar llamarla, su celular mostró que no había mensajes recientes de ella. Revisó la bandeja de entrada. Vacía. Fue entonces cuando algo hizo clic en su cabeza. Juliet, ¿había interceptado sus mensajes? Esa noche, mientras León conducía bajo la lluvia rumbo al hospital, el peso de sus decisiones lo aplastaba. Recordó la primera vez que sintió que amaba a Nora, cuando la vio dar su abrigo a un niño sin hogar en invierno. Recordó su voz dulce, su manera de hablar con calma incluso en medio de una discusión. Y pensó en el hijo que tal vez estaba en peligro, todo por su ceguera, por su orgullo, por su necesidad absurda de sentirse invencible. Las mentiras, por fin, empezaban a mostrar su verdadero precio. Leon Harwell llegó al hospital poco después de la medianoche, empapado, con la camisa pegada al cuerpo y el corazón al borde del colapso. Preguntó por su esposa, por su hijo, por la vida que estaba destruyendo. En el piso de maternidad, una enfermera lo condujo hacia la sala de cuidados intensivos. La doctora Evelyn Sorelli, obstetra de alto riesgo, salió a recibirlo con gesto grave. ¿Es usted Leon Harwell?, preguntó con tono firme. Sí, ¿dónde está mi esposa y el bebé?, dijo con urgencia. La doctora cruzó los brazos. La señora Harwell ingresó con síntomas de preeclampsia avanzada. Su presión arterial estaba peligrosamente elevada. Tuvimos que inducir el parto. Su bebé nació prematuro, pero está vivo. Está en incubadora, luchando. León se llevó una mano a la cara. Respiró hondo. Y Nora, está bien. El silencio que siguió lo dejó helado. La cirugía fue complicada. Su corazón falló por unos minutos. Logramos estabilizarla, pero está inconsciente. No sabemos cuándo, o si, despertará. El mundo se detuvo. León no podía hablar. No podía moverse. Todo su cuerpo temblaba, como si el peso de cada error, cada mentira, cada encuentro con Juliet, cayera de golpe sobre su espalda. Quiso gritar, romper algo, pero se obligó a mantener la compostura. La doctora Sorelli lo llevó a ver al bebé. Allí, en la unidad de cuidados intensivos neonatals, dentro de una pequeña cápsula de vidrio, su hijo, un diminuto ser de ojos cerrados y piel pálida, respiraba con la ayuda de tubos y máquinas. Y entonces, por primera vez en meses, León lloró. No por negocios, no por orgullo, no por un imperio. Lloró por Nora, por su hijo, por la familia que casi destruye por una ilusión. Mientras tanto, en la otra parte de la ciudad, Juliet Barnes celebraba su última gran noche. Había organizado una fiesta privada para atraer inversores a Barnes Studio, usando el nombre Harwell como su aval más poderoso. Se sentía invencible.
Leon no le contestaba desde hacía horas, pero no le importaba. Estaba convencida de que él volvería. Siempre volvía. Lo que no sabía es que todo estaba a punto de colapsar. Alexander Crane, tras recibir noticias del ingreso de Nora en el hospital, decidió actuar. Fue directamente a la oficina de Leon, encontró los registros financieros, rastreó los movimientos de inversión y descubrió la verdad. Juliet había desviado cientos de miles de dólares a cuentas no registradas, muchas de ellas en paraísos fiscales. No era solo una amante. Era una estafadora de alto calibre. Alexander envió un informe inmediato a la junta directiva. En cuestión de horas, los abogados de Harwell de Mingen habían preparado una orden de congelamiento de fondos, y la fiscalía ya estaba alertada. Juliet, aún en su burbuja de champaña y aplausos, recibió la llamada que cambiaría su suerte. «Señorita Barnes», habla la fiscal Ballesteros. «Necesitamos que se presente mañana a primera hora para responder por ciertas irregularidades fiscales asociadas con su empresa. Si no lo hace, nos veremos obligados a emitir una orden de arresto». Por primera vez en meses, Juliet sintió miedo. En el hospital, Leon permanecía al lado de la cama de Nora. Sostuvo su mano, la miró con lágrimas en los ojos y susurró: «Perdóname, no estuve cuando más me necesitabas. Pero estoy aquí ahora. No me iré. Te lo prometo». Afuera, en la sala de espera, Alexander llegó con malas noticias. «Ya no es solo un escándalo moral, Leon. Es legal. Juliet manipuló tus fondos. Estás siendo investigada. Y tú estás en medio de todo». Leon cerró los ojos. Lo sabía. Lo había permitido. Pero ahora, con su esposa entre la vida y la muerte, y un hijo prematuro aferrado a la existencia, entendía que nada de lo que había perseguido valía lo que había perdido. Y todavía no sabía si alguna vez podría recuperarlo. La mañana siguiente amaneció gris y silenciosa. Desde la ventana del hospital, Leon Harwell miraba la ciudad que alguna vez creyó dominar, sin poder controlar lo único que realmente importaba. Nora seguía inconsciente. Su hijo, al que apenas había tocado, luchaba por cada respiro en una incubadora que sonaba como un metrónomo de la esperanza. Leon no había comido. No había dormido. Solo se sentaba al lado de la cama de su esposa, hablándole como si pudiera escucharlo. Le contaba historias, anécdotas. Le pedía perdón una y otra vez. «Te fallé, Nora, pero si vuelves, si tan solo despiertas, te prometo que todo será diferente». La respuesta fue siempre la misma: silencio. Alexander volvió esa tarde con más noticias. La Junta había votado a favor de una intervención interna. Leon sería temporalmente reemplazado por él mientras se resolvía el caso de Juliet. Las acciones habían comenzado a caer y la prensa había tomado la historia con voracidad. CEO de Harwell de Mingen implicado en escándalo millonario y drama familiar. Pero nada de eso le importaba ya a Leon. Más tarde, mientras caminaba por el pasillo de neonatología, su teléfono vibró. Era un mensaje de Juliet. «Necesito verte. Esto se salió de control. No quería que terminara así. Por favor. Solo una conversación». Leon no respondió. Ni siquiera lo pensó. Se limitó a borrar el mensaje. En su corazón ya no quedaba espacio para excusas. Juliet, por su parte, intentó una última jugada desesperada. Contactó a un periodista del New York Journal y ofreció una entrevista exclusiva, donde se haría pasar por víctima de un poderoso magnate que, según ella, la usó y luego la desechó para limpiar su imagen. Pero lo que no esperaba era que, antes de que se publicara, salieran a la luz las pruebas irrefutables de sus desfalcos. Transferencias encubiertas, reportes contables falsificados y contratos manipulados. El escándalo la alcanzó como un huracán. Fue arrestada al salir de su penthouse alquilado en el Upper East Side. Su imagen de femme fatale sofisticada se deshizo en segundos frente a las cámaras de los noticieros. Y mientras los flashes captaban el momento de su caída, en el hospital sucedía algo que cambiaría la historia de Leon para siempre. A las 3:17 de la madrugada,
Los monitores de la sala de Nora emitieron un sonido agudo. Las enfermeras corrieron. La doctora Sorelli entró rápidamente, seguida por un equipo médico. León, que dormía a los pies de la cama, se despertó sobresaltado. Lo apartaron de inmediato mientras intentaban estabilizarla. Vio los movimientos frenéticos, escuchó las instrucciones rápidas. El pánico lo invadió como una ola helada. Después de lo que pareció una eternidad, la doctora salió al pasillo. Tenía los ojos enrojecidos. No pudimos hacer nada más. Nora ha fallecido. León cayó de rodillas. El mundo desapareció. El tiempo se detuvo. Recordó el primer beso. La primera vez que escuchó su risa. Su forma de defender a quienes no tenían voz. Las cartas que escribía para su hijo. Los planes que no alcanzarían a vivir. Todo se redujo a un segundo irreversible, la muerte de la única mujer que lo había amado de verdad. En silencio, con la mirada vacía, León caminó hasta la incubadora. Allí estaba su hijo, tan frágil como el aliento que lo sostenía. Puso su mano sobre el vidrio y murmuró: «Te fallé, pero te juro que nunca más volveré a hacerlo». El funeral de Nora fue íntimo y solemne. Se celebró en Grimsire, su pueblo natal, entre montañas y árboles de otoño que caían como lágrimas del cielo. Asistieron antiguos colegas, refugiados a quienes había ayudado, trabajadores de la fundación y hasta miembros de la Junta de Harwell. Todos sabían lo que había pasado. Todos sabían quién era el responsable. León no habló en el funeral. No tenía palabras. Solo colocó sobre su tumba una de las cartas que Nora había escrito para su hijo. Una carta que ahora él leería cada noche. Una carta que se convertiría en la brújula de su vida. Meses después del funeral, León Harwell era un hombre transformado. No por redención inmediata ni por una súbita iluminación espiritual, sino por el dolor. Un dolor tan profundo que lo cambió desde la raíz. Ya no quedaban rastros del magnate invencible ni del amante seducido por las llamas de lo prohibido. Solo quedaba un padre, y un hombre roto que luchaba cada día por ser digno del amor que una vez desperdició. Su hijo, al que llamó Elías, el nombre que Nora había elegido antes de morir, fue dado de alta tras semanas de cuidados intensivos. León, lejos de dejarlo al cuidado de niñeras o institutrices, decidió criarlo él mismo. Se despidió temporalmente de la presidencia de Harwell de Mingen y vendió varios de sus bienes personales. Los coches de lujo, las cuentas privadas, los relojes de colección, nada de eso tenía sentido ya. Cada mañana comenzaba con una rutina sencilla: bañar a Elías, prepararle el biberón, leerle fragmentos de las cartas de Nora. Cada noche lo acunaba en sus brazos, repitiéndole las promesas que ella nunca escuchó: «Nunca más voy a fallarte. Nunca más te dejaré solo». En su ático, ahora silencioso y humilde comparado con el pasado, habilitó un rincón especial, el rincón de Nora. Una estantería con sus libros, una foto de su boda en la playa y un cuadro pintado a mano con una frase que ella solía decir: «La verdadera riqueza está en a quien amas, no en lo que posees». Alexander Crane se mantuvo cerca, ayudando a reconstruir el imperio corporativo que León había dejado tambaleante. Con su liderazgo interino, Harwell de Mingen se volvió más transparente, más ético, más humano. Inspirado por el legado de Nora, se estableció un nuevo código interno de responsabilidad social, que exigía que cada gran proyecto de inversión estuviera vinculado a un impacto comunitario tangible. La Fundación Harwell, casi olvidada por León en su momento de mayor arrogancia, se convirtió en su nueva obsesión. Renombrada como la Fundación Nora Oldry, se enfocó en programas de salud materna, educación para mujeres refugiadas y prevención de la violencia doméstica. León donó más de la mitad de su fortuna personal para garantizar su funcionamiento por décadas. Y aunque el mundo financiero poco a poco comenzó a aceptar su regreso, León se mantuvo al margen de los reflectores. Rechazó entrevistas, premios y homenajes. Cada vez que alguien lo felicitaba por su renacimiento, él simplemente bajaba la cabeza. Porque sabía que su redención no era un logro, era una deuda. Juliette Barnes, tras enfrentar cargos de fraude y malversación,
aceptó un acuerdo judicial para evitar la prisión. Se exilió voluntariamente en Europa, lejos de la prensa y del círculo social que alguna vez la aclamó. Sus días de gloria terminaron en silencio, olvidada por aquellos a los que una vez manipuló. Nunca volvió a ver a León, y él nunca volvió a pronunciar su nombre. 5 años después, un día soleado de primavera, León y Elías caminaron juntos hacia el parque que alguna vez soñaron recorrer en familia. Elías, de cabello castaño y ojos curiosos como los de su madre, correteaba entre los árboles con una risa contagiosa. León lo observaba, con una mezcla de nostalgia, dolor y amor. Se sentaron bajo un árbol florecido, frente a un jardín comunitario que llevaba el nombre de Nora. León sacó de su mochila una libreta vieja, con la caligrafía firme y suave de ella, y leyó en voz alta. Si algún día no estoy, dile a nuestro hijo que fue amado desde el primer segundo. Que su vida vale más que cualquier imperio, más que cualquier éxito. Y que su padre, aunque haya caído, puede ser un buen hombre si recuerda quién es realmente. Elías, sin comprender del todo, se acurrucó en su regazo. ¿Es de mamá?, preguntó con voz dulce. León sonrió con lágrimas en los ojos. Sí, hijo. Y ella estaría tan orgullosa de ti. En ese instante, León no sintió redención, ni alivio, ni triunfo. Sintió propósito. Comprendió que la vida no siempre da segundas oportunidades, pero que los errores no deben definirnos, sino empujarnos a ser mejores. Porque al final, el verdadero legado no está en los edificios, ni en las acciones, ni en los millones, está en las vidas que tocamos, en las almas que cuidamos, y en el amor que estamos dispuestos a reconstruir, incluso cuando parece que ya no queda nada. Gracias por acompañarnos en esta historia de amor perdido, decisiones fatales y redención tardía. La elección de León Harwell de abandonar a su esposa embarazada por una ilusión costó más de lo que jamás imaginó. Pero en su caída, aprendió que la única riqueza verdadera está en el amor que das y en cómo enfrentas tus errores. Si esta historia tocó tu corazón, por favor déjanos un comentario, comparte este vídeo y suscríbete para recibir más relatos que reflejan las lecciones más profundas de la vida. Nos vemos en la próxima historia.